En la cena, mi madre dijo, «Eres un fracaso». Entonces la lámpara explotó. No sé si alguna vez has sentido cómo el aire puede cambiar en una habitación. Cómo las palabras pueden cortar más profundo que cualquier cuchillo. Aquella noche de octubre, mientras la lluvia golpeaba contra los cristales de nuestra antigua casa familiar, mi madre pronunció esas palabras que llevaba años guardando. «Eres un fracaso», dijo, con una voz tan fría como el viento que se colaba por las grietas de las ventanas. Y entonces, como si la casa misma quisiera responder, la lámpara de cristal que había iluminado nuestra mesa durante generaciones explotó en 1000 pedazos. Lo que ninguno de nosotros sabía entonces era que aquella explosión marcaría el comienzo de algo mucho más oscuro. Algo que había estado esperando en las sombras de nuestra casa durante décadas. Algo que finalmente había encontrado una voz. La primera vez que sentí que la casa Valverde era diferente a las demás casas del pueblo de San Martín de las Nieblas fue cuando tenía apenas 8 años. Era una de esas tardes de verano en que el tiempo parece detenerse, cuando el calor hace que incluso los relojes parezcan moverse más lento. Nuestra casa, una mansión de piedra construida por mi bisabuelo a principios del siglo pasado, siempre había tenido una presencia imponente en lo alto de la colina que dominaba el pueblo. Con sus 3 plantas, techos altos y ventanales que parecían ojos vigilantes, la casa Valverde era tanto admirada como temida por los habitantes del lugar. Aquella tarde, mientras jugaba solo en el pasillo del segundo piso, escuché a mi madre discutir con la abuela Elena en el salón principal. Sus voces subían por la escalera de caracol como el humo, envolviendo la casa en una tensión palpable. «Isabel, tienes que entender que esta familia tiene un legado», decía la abuela con aquella voz suya, autoritaria pero quebradiza por la edad. «No podemos permitirnos la mediocridad, no después de todo lo que hemos construido». «Madre, es solo un niño», respondió mi madre, con un tono que intentaba ser firme, pero que temblaba ligeramente. «Tiempo tendrá para demostrar su valía. A su edad, tu hermano ya mostraba el temple de un Valverde. Este niño es demasiado sensible, demasiado soñador. Me recuerda a un silencio súbito, tan denso que parecía que alguien había absorbido todo el aire de la habitación. «No menciones su nombre en esta casa», sentenció mi madre, ahora con una voz que no reconocí, dura como el granito de nuestras paredes. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. El suelo bajo mis pies pareció temblar, no como un terremoto, sino como si la casa misma se estremeciera ante la mención prohibida. El gran reloj de péndulo que marcaba el ritmo de nuestras vidas se detuvo por un instante, su tic-tac interrumpido por un segundo de silencio absoluto, antes de reanudar su marcha inexorable. Y luego, un susurro, tan suave que bien podría haber sido el viento colándose por alguna rendija. Pero no había viento aquella tarde sofocante. El susurro pareció formarse en el aire mismo, y aunque no pude distinguir las palabras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquella noche, mientras cenábamos en silencio bajo la lámpara de cristal que había pertenecido a generaciones de Valverde, observé a mi familia con nuevos ojos. Mi padre, Eduardo Valverde, médico respetado del pueblo, siempre ausente incluso cuando estaba presente, escondido detrás de su periódico o de sus pensamientos. Mi madre, Isabel, bella y fría como una estatua de mármol, con aquella postura perfecta que la abuela le había inculcado desde niña. Y la abuela Elena, la matriarca, con sus ojos oscuros que parecían guardar secretos tan antiguos como la casa misma. «Siéntate derecho, Alejandro», me reprendió la abuela, mientras partía meticulosamente un trozo de carne. Un Valverde siempre mantiene la compostura. Ese era nuestro pan de cada día, las expectativas, el peso de un apellido que se remontaba a tiempos en que San Martín de las Nieblas era apenas un puñado de casas alrededor de una iglesia. Los Valverde habían sido jueces, médicos, alcaldes. Habían construido el pueblo tanto como el pueblo los había construido a ellos. Y yo, el último de la estirpe, parecía no estar a la altura. Los años pasaron,
y aquella sensación de que la casa respiraba, escuchaba y a veces incluso respondía, se convirtió en mi secreto. ¿Cómo explicar a una familia obsesionada con la racionalidad y el prestigio que las paredes parecían murmurar cuando estaba solo? Que a veces, al pasar frente al retrato del bisabuelo Ernesto en el pasillo principal, sentía que sus ojos pintados me seguían con una mezcla de decepción y advertencia. Para cuando cumplí los 28 años, ya me había resignado a ser la oveja negra de los Valverde. Mientras mis primos destacaban en sus carreras de derecho, medicina o política, yo había optado por estudiar literatura e historia, disciplinas que la abuela Elena consideraba pasatiempos, no profesiones. Había publicado algunos artículos en revistas especializadas sobre leyendas locales, incluso un pequeño libro sobre la historia oculta de San Martín de las Nieblas, pero nada que impresionara a la familia. Había regresado a la casa familiar tras la muerte de mi padre, más por obligación que por deseo. La abuela Elena, ahora con 92 años pero todavía dueña de una lucidez y una voluntad férreas, había insistido en que era mi deber como único hijo varón. Mi madre, que tras la muerte de mi padre parecía haberse vuelto aún más silenciosa y distante, no había objetado. Y así me encontré de nuevo bajo aquel techo que parecía observarme, juzgarme, en aquella casa donde el silencio nunca era realmente silencio, donde los susurros en las paredes se habían vuelto más frecuentes, más audibles, como si la casa hubiera estado esperando mi regreso. Aquella fatídica noche de octubre, la tormenta azotaba San Martín de las Nieblas con una furia inusual. El viento aullaba entre los árboles centenarios del jardín, y la lluvia golpeaba los cristales como si quisiera entrar a toda costa. Era el tipo de noche en que los ancianos del pueblo cerraban bien sus puertas y hacían la señal de la cruz, recordando viejas historias de aparecidos y almas en pena. La cena había sido organizada por la abuela Elena para celebrar el compromiso de mi prima Victoria con el hijo del alcalde. Toda la familia estaba presente, tíos, primos, algunos amigos cercanos. El comedor principal, con su larga mesa de caoba y la enorme lámpara de cristal que pendía sobre ella como una constelación congelada, resplandecía con la vajilla de porcelana y la cubertería de plata que solo se usaban en ocasiones especiales. Yo me sentía fuera de lugar, como siempre. Vestido con mi único traje decente, escuchaba sin realmente oír las conversaciones sobre política local, el hospital que dirigía mi tío Ramón, los casos legales de mi prima Sofía, todos los logros de los Valverde, todas las expectativas cumplidas, todos excepto yo. ¿Y tú, Alejandro?, preguntó de repente mi tío Ramón con esa sonrisa condescendiente que siempre me dedicaba. ¿Sigues con esos cuentos sobre fantasmas y leyendas? Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Sentí todas las miradas sobre mí, especialmente la de mi madre, sentada a la derecha de la abuela Elena. Estoy trabajando en una investigación sobre la historia de las casas antiguas de la región, respondí, intentando que mi voz sonara segura. De hecho, he conseguido una pequeña beca para continuar el proyecto el año que viene. Una beca, repitió mi tío, como si la palabra le resultara extraña. Bueno, supongo que es algo. A tu edad, tu padre ya dirigía el ala de cardiología del hospital, intervino la abuela Elena, con aquel tono suyo que convertía cada comentario en un juicio. Y tu abuelo había ganado su primer caso importante ante el Tribunal Supremo. Sentí cómo me encogía en mi silla, como siempre que la conversación tomaba este rumbo. La familiar sensación de no ser suficiente, de decepcionar con cada respiración. Elena, por favor, intervino mi tía Carmen, la única que a veces intentaba defenderme. Cada uno tiene su camino. Los Valverde siempre han tenido un solo camino, sentenció la abuela, dando un golpe suave pero firme con su cuchara en el borde del plato. El de la excelencia. Fue entonces cuando noté algo extraño. Un cambio en el ambiente, como si la presión del aire hubiera disminuido súbitamente. La lámpara de cristal sobre la mesa, que siempre había emitido un suave tintineo cuando había tormentas fuertes, estaba completamente silenciosa a pesar del viento que azotaba la casa. Y luego,
Mi madre habló, con una voz que no le había escuchado nunca antes. Clara, fría, definitiva. Tu abuela tiene razón, Alejandro, dijo, mirándome directamente a los ojos por primera vez en años. Siempre has sido una decepción para esta familia. 30 años y ¿qué has logrado? Nada, absolutamente nada. El comedor entero pareció contener la respiración. Incluso la abuela Elena parecía sorprendida por la dureza de mi madre. Isabel, comenzó a decir mi tía Carmen, pero mi madre continuó como si no la hubiera oído. Tu padre murió preguntándose qué había hecho mal contigo. ¿Por qué no podía ser como los demás, Valverde? Y yo me lo pregunto cada día. Sus palabras cayeron como piedras en un pozo sin fondo. Sentí un dolor físico, como si algo se rompiera dentro de mí. En todos mis años de sentirme juzgado y encontrado en falta, nunca había escuchado a mi madre expresar su decepción de forma tan directa, tan cruda. Eres un fracaso, Alejandro, concluyó, con una finalidad que helaba la sangre. Un fracaso como Valverde, y como hijo. Y entonces sucedió. La lámpara de cristal, aquella reliquia familiar que había iluminado cenas, celebraciones y funerales durante generaciones, emitió un sonido agudo, como un grito de cristal. Vi cómo las bombillas en su interior brillaban con una intensidad imposible, cegadora, convirtiendo por un instante la porcelana, la plata y los rostros atónitos de mi familia en máscaras blancas, fantasmales. Y luego, la explosión. No fue como en las películas, un estallido dramático y controlado. Fue violento, caótico, aterrador. Los cristales volaron en todas direcciones como proyectiles. Las bombillas reventaron una tras otra, con un sonido similar a disparos, y la estructura metálica de la lámpara se retorció como si una mano invisible la estuviera estrujando. Los gritos no tardaron en llegar. Mi tía Carmen fue la primera, seguida por Victoria y luego por el resto. Vi a mi tío Ramón levantarse de un salto, arrastrando consigo el mantel y parte de la vajilla. La abuela Elena permanecía inmóvil, con los ojos muy abiertos, fijos en el ahora retorcido esqueleto de metal que colgaba del techo. Y mi madre me miraba. No con miedo por la explosión, sino con algo que nunca había visto en sus ojos antes. Una mezcla de horror y reconocimiento, como si hubiera visto un fantasma, o como si hubiera recordado algo que llevaba mucho tiempo intentando olvidar. En medio del caos, mientras los cristales aún tintineaban al caer sobre la mesa y el suelo, escuché algo. Un susurro, más claro que nunca antes. Y esta vez entendí las palabras. No eres un fracaso, dijo la voz, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Nunca lo fuiste. Miré a mi alrededor, preguntándome si alguien más lo había oído, pero todos estaban demasiado ocupados con la conmoción, limpiándose cristales de la ropa, comprobando si alguien estaba herido, intentando entender qué había pasado. Todos excepto mi madre, que seguía mirándome con aquella expresión de horror creciente. Y entonces, sus labios formaron una palabra que no llegó a pronunciar, pero que pude leer claramente: Ricardo. Un nombre que nunca había escuchado en nuestra casa. Un nombre que, de alguna manera, hizo que la piel se me erizara como si hubiera tocado un cable eléctrico. Esa noche, después de que la conmoción inicial pasara, después de barrer los cristales y asegurarnos de que nadie había resultado gravemente herido, la casa Valverde se sumió en un silencio denso, cargado de preguntas no formuladas. La abuela Elena se había retirado a su habitación sin decir palabra, algo sin precedentes. Los invitados se habían marchado rápidamente, entre murmullos sobre cableado antiguo y tormentas eléctricas. Yo no podía dormir. Daba vueltas en mi cama, escuchando la lluvia que seguía cayendo implacable sobre el tejado. El nombre que mi madre había articulado silenciosamente, Ricardo, resonaba en mi mente como una campana. Cerca de la medianoche, incapaz de encontrar reposo, decidí bajar a la biblioteca. Quizás un libro me ayudaría a distraerme. O quizás, pensé con una intuición que no sabía de dónde venía, encontraría respuestas.
La biblioteca de los Valverde ocupaba toda el ala oeste de la planta baja. Era una habitación imponente, con estanterías que llegaban hasta el techo y una gran mesa de lectura en el centro. El lugar olía a papel antiguo, a cuero y a secretos. Encendí solo una pequeña lámpara de escritorio, no queriendo alertar a nadie de mi presencia. La luz proyectó sombras extrañas sobre los lomos de cientos de libros. Muchos eran tratados de medicina, derecho, historia, los conocimientos acumulados por generaciones de Valverde. Pero yo buscaba algo más personal, más revelador. En un rincón apartado, casi oculto detrás de un viejo globo terráqueo, encontré un pequeño archivador que nunca había notado antes, o quizás nunca me había permitido notar. Contenía carpetas ordenadas cronológicamente, con documentos familiares, certificados de nacimiento, actas de matrimonio, testamentos. Fue entonces cuando escuché un crujido en las tablas del suelo, justo detrás de mí. Me giré, esperando encontrar a mi madre o a algún otro miembro de la familia, pero no había nadie. Solo el vacío de la biblioteca y aquellas sombras que parecían moverse por sí solas entre los estantes. Y entonces, aquel susurro de nuevo, ahora más cercano, casi en mi oído. Busca en 1957. El año me resultaba extrañamente familiar, aunque no podía recordar por qué. Con manos temblorosas, busqué entre las carpetas hasta encontrar la correspondiente a ese año. Era más delgada que las demás, como si hubiera sido purgada de documentos. Dentro encontré pocos papeles, algunos recibos, una escritura de propiedad y un recorte de periódico, amarillento y frágil. El titular me heló la sangre. Trágico accidente en la casa Valverde. Joven promesa literaria fallece en extrañas circunstancias. La fotografía mostraba nuestra casa, y frente a ella, un grupo de personas con rostros solemnes. Entre ellas reconocía una versión mucho más joven de la abuela Elena, y junto a ella, un hombre que debía ser mi abuelo, a quien nunca conocí. El artículo, breve pero detallado, narraba cómo Ricardo Mendoza, un joven escritor de brillante futuro que había sido invitado a la casa Valverde, había sido encontrado muerto al pie de la escalera principal. Un trágico accidente, según las autoridades. Había resbalado y caído durante la noche. Ricardo Mendoza. El nombre que mi madre había articulado silenciosamente. ¿Quién era este hombre y qué relación tenía con nuestra familia? Al final del artículo, una frase captó mi atención. El joven Mendoza, quien mantenía una estrecha amistad con la señorita Isabel Valverde, había sido recientemente galardonado con el Premio Nacional de Literatura Joven por su obra Ecos de Piedra, un relato sobre casas antiguas y los secretos que guardan. Isabel Valverde. Mi madre. Un ruido me sobresaltó. La puerta de la biblioteca se abrió lentamente, y la figura de mi madre apareció recortada contra la penumbra del pasillo. No parecía sorprendida de encontrarme allí, a esa hora, con aquellos documentos en las manos. Sabía que lo descubrirías tarde o temprano, dijo con una voz que sonaba extrañamente liberada. Especialmente después de lo que ocurrió esta noche. Entró en la biblioteca, cerrando la puerta tras de sí. Parecía más vieja de lo que la recordaba, más cansada, como si el peso de algo muy antiguo hubiera estado aplastándola durante décadas. ¿Quién era Ricardo Mendoza?, pregunté, aunque algo dentro de mí ya intuía la respuesta. Mi madre se acercó a la ventana, mirando la lluvia que seguía azotando los cristales. Era un escritor, comenzó, con la voz suave de quien desentierra recuerdos largamente sepultados, brillante, apasionado, con una sensibilidad que yo nunca había conocido en esta casa de pragmatismo y ambición. Se giró para mirarme, y por primera vez vi en sus ojos algo parecido a la ternura. Y era tu padre, Alejandro, tu verdadero padre. Las palabras cayeron como una losa. De repente, muchas cosas empezaron a tener sentido. ¿Por qué nunca me había parecido a Eduardo Valverde? ¿Por qué siempre me había sentido un extraño en mi propia familia? ¿Por qué mi inclinación hacia la literatura y las historias había sido vista con tanto desdén? Mi padre,
logré articular finalmente. ¿Y Eduardo? Eduardo era mi prometido desde la adolescencia, un matrimonio arreglado entre dos familias importantes, pero entonces conocí a Ricardo, y todo cambió. Mi madre se acercó, y para mi sorpresa, tomó mis manos entre las suyas. Estaban frías, temblorosas. Nos enamoramos. Fue rápido, intenso, prohibido. Mi familia nunca habría aceptado a un escritor sin fortuna ni apellido ilustre. Planeamos huir juntos después de que ganara aquel premio. Pensamos que con ese reconocimiento, quizás... Su voz se quebró. Vi cómo las lágrimas, esas que nunca había visto en el rostro siempre controlado de Isabel Valverde, comenzaban a rodar por sus mejillas. ¿Qué pasó realmente aquella noche?, pregunté, temiendo la respuesta. Mi madre cerró los ojos, como si no pudiera soportar recordarlo y tampoco pudiera evitarlo. Tu abuela nos descubrió. Hubo una discusión terrible. Ricardo defendió nuestro amor. Dijo que yo merecía elegir mi propio camino. Tu abuela. Ella le dijo cosas horribles. Que era un don nadie, que nunca sería nada, que estaba arruinando mi vida. Se detuvo, respirando profundamente antes de continuar. Ricardo salió furioso de la habitación. Escuchamos un ruido, un grito. Cuando llegamos a la escalera, él estaba allí, inmóvil, con el cuello en un ángulo imposible. Sentí náuseas. La imagen era demasiado vívida, demasiado horrible. La policía dictaminó que había sido un accidente, que había resbalado en su prisa por marcharse. Pero yo siempre supe que no había resbalado, que alguien o algo lo había empujado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé en todas esas veces que había sentido la casa reaccionar, responder, casi respirar. Semanas después descubrí que estaba embarazada, continuó mi madre. Tú eras lo único que me quedaba de él, pero mi familia, tu abuela, insistió en que me casara rápidamente con Eduardo, que nadie debía saber jamás la verdad. ¿Eduardo lo sabía? Mi madre asintió lentamente. Lo supo desde el principio, y aún así te dio su apellido, te crió como su hijo. A su manera distante te quiso, pero nunca pudo olvidar que eras hijo de otro hombre, del hombre que yo había amado. De repente, sentí que algo cambiaba en el aire de la biblioteca. Las sombras parecieron alargarse, y los susurros que siempre había escuchado en la casa se intensificaron, convirtiéndose casi en una melodía reconocible. ¿Lo oyes?, preguntó mi madre, mirando a su alrededor con una mezcla de miedo y asombro. Sí, lo oía. Era como si las paredes mismas estuvieran cantando una canción de cuna, una canción que de alguna manera me resultaba familiar, aunque estaba seguro de no haberla escuchado nunca. Ricardo solía cantarte esa canción, dijo mi madre, respondiendo a mi pregunta no formulada. Cuando aún estabas en mi vientre, decía que así conocerías su voz antes de nacer. Y entonces, como si la casa hubiera estado esperando este momento de revelación, todas las luces de la biblioteca parpadearon a la vez. Los libros en las estanterías más altas comenzaron a vibrar, algunos cayendo al suelo con un ruido sordo. La casa siempre lo supo, murmuró mi madre, con una voz extrañamente calmada en medio de aquel fenómeno inexplicable. Siempre supo quién eras. Por eso te protegía. Por eso reaccionaba cuando te lastimaban. La lámpara, sí. Cuando te llamé fracaso, la casa respondió, como debería haber respondido hace 30 años, cuando tu abuela dijo lo mismo a Ricardo. Un libro cayó con fuerza sobre la mesa, abriéndose en una página específica. Me acerqué, temblando. Era una edición desgastada de Ecos de Piedra, la obra de Ricardo Mendoza mencionada en el periódico. Mi padre, mi verdadero padre. En la página abierta, un párrafo estaba subrayado. Las casas antiguas no son solo estructuras de piedra y madera, son testigos, guardianes, absorben las alegrías y las tragedias de quienes las habitan, y a veces, solo a veces, cuando el dolor es demasiado grande o la injusticia demasiado cruel,
encuentran formas de manifestarse, de proteger a quienes aman, de castigar a quienes lastiman. Levanté la vista del libro y vi que mi madre observaba algo detrás de mí con una expresión de incredulidad absoluta. Me giré lentamente. Allí, en la esquina más oscura de la biblioteca, una figura se estaba formando. No era sólida, ni transparente como los fantasmas de las historias. Era más bien como si el aire mismo se hubiera condensado, tomando la forma de un hombre joven. Un hombre cuyos rasgos, ahora que podía distinguirlos, me resultaban dolorosamente familiares, los mismos que veía cada mañana en el espejo. «Ricardo», susurró mi madre, dando un paso adelante con la mano extendida. La figura no habló, pero su presencia llenó la habitación de una sensación extraña, una mezcla de paz y dolor antiguo. Extendió también una mano hacia mi madre, y aunque no llegaron a tocarse, algo pareció pasar entre ellos, una comunicación que iba más allá de las palabras. Luego, la figura se volvió hacia mí. Sentí su mirada, intensa y cálida a la vez, recorriéndome como queriendo memorizar cada detalle. Y entonces sonrió, una sonrisa llena de orgullo y amor que hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. «Siempre estuvo aquí», dijo mi madre, con la voz quebrada por la emoción. «Todo este tiempo, parte de él quedó en la casa, protegiéndote, esperando que supieras la verdad». La figura de Ricardo Mendoza, mi padre, comenzó a desvanecerse lentamente, fundiéndose de nuevo con el aire de la biblioteca. Pero antes de desaparecer por completo, sus labios formaron palabras que, aunque no fueron pronunciadas, pude entender perfectamente. «Nunca fuiste un fracaso, siempre fuiste mi mayor orgullo». Y entonces, tan súbitamente como había aparecido, se desvaneció por completo. Las luces volvieron a la normalidad, los libros dejaron de temblar, y la casa recuperó su aparente solidez. Mi madre y yo permanecimos en silencio durante largo tiempo, procesando lo que acabábamos de presenciar. Finalmente, ella habló. «Necesito que sepas algo más, Alejandro», dijo, con una nueva determinación en su voz. «Aquella noche, cuando murió, no fue un accidente, como te dije antes. Y no fue la casa quien lo empujó». Me tensé, presintiendo lo que vendría a continuación. «Fue tu abuela Elena», confirmó mi madre con una voz que ahora sonaba vacía, agotada. «Discutieron en lo alto de la escalera. Él le dijo que no podía controlar mi vida, que yo merecía ser feliz. Ella lo empujó. Un solo empujón, rápido, impulsivo, pero suficiente». Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. La abuela Elena, aquella anciana frágil que ahora dormía en el piso superior, había matado a mi padre. Había condenado a mi madre a una vida de silencio y mentiras. Me había privado de conocer a mi verdadero padre. «¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué no la denunciaste?». Mi madre negó con la cabeza, con una expresión de derrota que me partió el corazón. Era mi madre, mi familia, y yo estaba embarazada, sola, asustada. Ella juró que había sido un accidente, que solo quería apartarlo, no empujarlo. Y luego fue demasiado tarde para decir la verdad. Un nuevo ruido nos sobresaltó. Esta vez era la puerta de la biblioteca abriéndose de nuevo. Y allí, iluminada por la tenue luz del pasillo, estaba la abuela Elena. Su figura pequeña y encorvada, apoyada en su bastón, parecía más frágil que nunca. Pero sus ojos, aquellos ojos oscuros que siempre me habían intimidado, ahora mostraban algo nuevo: miedo. «Lo has descubierto», dijo, no como una pregunta sino como una constatación. Su voz, normalmente firme a pesar de su edad, ahora temblaba ligeramente. «Abuela», comencé, sin saber realmente qué decir ante la mujer que había matado a mi padre y arruinado la vida de mi madre. «No», me interrumpió levantando una mano temblorosa. «No digas nada. No hay nada que puedas decir que yo no me haya dicho a mí misma cada día durante 30 años». Dio unos pasos inseguros hacia el interior de la biblioteca, y noté algo extraño.
El suelo bajo sus pies parecía moverse, como si la madera misma se retrajera ante su contacto. Las sombras en las paredes se alargaron, adoptando formas amenazadoras. «La casa siempre me ha odiado», dijo la abuela, mirando a su alrededor con una expresión de resignación. «Desde aquella noche. Creo que ha estado esperando este momento, el momento en que la verdad saliera a la luz». Como para confirmar sus palabras, todas las puertas de la biblioteca se cerraron de golpe, con un estruendo que hizo temblar los cristales de las ventanas. Los libros comenzaron a caer de las estanterías, no ya de uno en uno, sino en avalanchas, como si manos invisibles los empujaran. «Tenemos que salir de aquí», grité, tomando a mi madre del brazo. Pero cuando intenté abrir la puerta principal, descubrí que estaba sellada, como si la madera se hubiera fundido con el marco. «Es inútil», dijo la abuela Elena, con una calma sorprendente dadas las circunstancias. «La casa ha estado esperando este momento durante 30 años. Esperando que la verdad saliera a la luz. Esperando justicia». La palabra justicia pareció resonar en las paredes, repetida por cientos de ecos invisibles. Justicia, justicia, justicia. Mi madre se acercó a la abuela, con una expresión que fluctuaba entre la ira y la compasión. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué lo hiciste?». La abuela Elena miró a mi madre con ojos húmedos, algo que jamás había visto en aquella mujer de hierro. «Por orgullo», respondió simplemente. «Por el maldito orgullo de los Valverde. Pensé que estaba protegiéndote de un error, salvando nuestro legado. Solo comprendí lo que había hecho realmente cuando ya era demasiado tarde». El suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar con más fuerza. Las lámparas de las paredes parpadeaban frenéticamente, y el aire se volvió frío, tan frío que podíamos ver nuestro aliento formando pequeñas nubes frente a nuestros rostros. Y entonces, la voz. La misma voz que yo había escuchado en susurros durante toda mi vida, pero ahora clara, potente, inconfundible. La voz de Ricardo Mendoza, mi padre. «No he venido por venganza», dijo la voz, que parecía surgir de las propias paredes. «He esperado para que mi hijo conozca la verdad, para que Isabel sea libre, para que Elena enfrente lo que hizo». Una brisa imposible agitó las páginas de los libros caídos. Las cortinas se movieron como si hubiera ventanas abiertas, aunque todas estaban cerradas. Y en el centro de la biblioteca, aquella figura etérea volvió a formarse, más definida esta vez. El rostro de Ricardo, mi padre, con una expresión serena que contrastaba con la violencia de los fenómenos que nos rodeaban. 30 años, continuó la voz. 30 años atrapado entre los muros que presenciaron mi muerte. 30 años velando por mi hijo, intentando protegerlo del mismo desprecio que me mató a mí. La abuela Elena dio un paso hacia la aparición, apoyándose pesadamente en su bastón. «Perdóname», dijo, con una voz que ya no contenía autoridad alguna, solo el cansancio de una culpa largamente soportada. «No pasa un día sin que me arrepienta de lo que hice». La figura de Ricardo permaneció inmóvil, observándola. «No es mi perdón el que necesitas, Elena», respondió finalmente. «Es el de tu hija, a quien condenaste a una vida sin amor. El de mi hijo, a quien privaste de un padre». Mi madre se acercó a mí y tomó mi mano. Sentí su calor, su fuerza recién descubierta. Durante toda mi vida había visto a Isabel Valverde como una figura distante, fría, atrapada en su propio dolor. Ahora entendía por qué. «Te perdoné hace mucho tiempo, madre», dijo, con una voz firme pero amable. «Hace mucho que comprendí que tu acción de aquella noche, por terrible que fuera, nació del mismo amor equivocado con el que me criaste, del mismo con el que yo, vergonzosamente, he tratado a Alejandro». Se volvió hacia mí, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Podrás perdonarme algún día, hijo mío? ¿Por ocultarte la verdad? ¿Por permitir que crecieras sintiéndote un extraño en tu propia familia? ¿Por repetir, de una forma diferente, pero igualmente dolorosa,
¿Los errores de mi madre? Sentí un nudo en la garganta. Toda mi vida había anhelado este momento, esta conexión con mi madre, aunque no lo supiera conscientemente. No hay nada que perdonar, respondí, apretando su mano. Ambos fuimos víctimas del silencio. La figura de Ricardo sonrió, una sonrisa llena de paz y de un amor que trascendía la muerte misma. Luego se volvió hacia la abuela Elena. «En cuanto a ti, Elena», dijo, con una voz que no contenía odio, sino una profunda tristeza. «Tu castigo no vendrá de mí, ni de esta casa. Ha estado contigo cada día desde hace 30 años, en tus pensamientos, en tus sueños, en la culpa que te ha consumido lentamente». La abuela asintió, con una dignidad triste pero auténtica. «Lo sé», respondió, «y lo acepto». En ese momento, como si la casa misma hubiera escuchado una señal invisible, el temblor cesó. Los libros dejaron de caer, las luces se estabilizaron y el aire recuperó gradualmente su temperatura normal. Las puertas que se habían sellado se abrieron suavemente, con un crujido casi tímido. La figura de Ricardo comenzó a desvanecerse de nuevo, pero esta vez de manera diferente. No se fundía con el aire, sino que parecía elevarse, como si algo que lo hubiera mantenido atado a la casa, finalmente se hubiera liberado. «Es hora de que me vaya», dijo, su voz ahora más distante pero aún clara. «La verdad ha sido revelada. La justicia, a su manera, se ha cumplido». Mi madre dio un paso hacia él, con la mano extendida como queriendo retenerlo una vez más. «¿Volveremos a verte?», preguntó, con una voz que mezclaba esperanza y resignación. La figura de Ricardo se detuvo un momento, mirándola con todo el amor que 30 años no habían logrado extinguir. «Siempre estaré con vosotros», respondió. «Pero ya no atado a estos muros, a este dolor. Es tiempo de descansar». Luego se volvió hacia mí y sentí su mirada atravesándome, llegando a lo más profundo de mi ser. «Estoy orgulloso de ti, hijo mío», dijo. «Siempre lo he estado. Sigue tu propio camino, como yo intenté seguir el mío. No dejes que nadie te diga que eres un fracaso por ser fiel a ti mismo». Y con estas palabras, la figura se elevó hacia el techo de la biblioteca y desapareció en un último destello de luz que iluminó la estancia como si fuera mediodía en lugar de medianoche. Nos quedamos los tres en silencio, mi madre, mi abuela y yo. 3 generaciones de una familia marcada por secretos y silencios, finalmente enfrentados a la verdad. La tormenta afuera parecía haberse calmado también, como si el mundo exterior reflejara la paz que comenzaba a instalarse en nuestros corazones. Fue la abuela Elena quien rompió el silencio primero. «Hay algo más que debes saber, Alejandro», dijo, con una voz débil pero decidida. «Algo que he guardado durante todos estos años». Se acercó a una de las estanterías que habían quedado intactas y presionó un panel aparentemente sólido. Para mi sorpresa, este se deslizó hacia un lado, revelando un pequeño compartimento secreto. De él, la abuela extrajo un paquete envuelto en tela de seda descolorida por el tiempo. «Esto te pertenece», dijo, extendiéndomelo con manos temblorosas. «Siempre te ha pertenecido». Con el corazón latiendo aceleradamente, desenvolví el paquete. Contenía un manuscrito, amarillento y frágil, y sobre él una carta sellada con cera roja. «Es la última obra de tu padre», explicó la abuela. «La que estaba escribiendo cuando nos dejó. Y una carta para ti. Sabía que Isabel estaba embarazada. La carta la escribió la misma noche que murió». Tomé la carta con reverencia, como quien sostiene un tesoro irreemplazable. El sello de cera mostraba una simple R, y al darle la vuelta, vi mi nombre escrito con una caligrafía elegante y fluida. Para Alejandro, mi hijo aún no nacido. Las lágrimas nublaron mi vista. Una carta de un padre que nunca conocí, escrita antes incluso de mi nacimiento, esperándome durante 3 décadas en un compartimento secreto de la biblioteca, donde había pasado tantas horas buscando respuestas, sin saber que allí mismo estaba la más importante de todas.
¿Lo sabías? Pregunté a mi madre. ¿Sabías de esto? Ella negó con la cabeza, tan sorprendida como yo. Nunca lo supe, respondió, mirando a su madre con una mezcla de incredulidad y reproche. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto también? La abuela Elena bajó la mirada, avergonzada. Después de lo que hice, no tuve el valor de entregarla, y luego, con el paso de los años, se volvió cada vez más difícil. Cada cumpleaños de Alejandro me decía a mí misma que era el momento, y cada año encontraba una excusa para no hacerlo. Miré la carta en mis manos, sintiendo su peso no físico, sino emocional. Dentro de ese sobre estaban las últimas palabras que mi padre había querido dirigirme. Un mensaje a través del tiempo y de la muerte. Voy a leerla, dije, más para mí mismo que para ellas. Pero no ahora, no esta noche. Ha sido demasiado. Mi madre asintió, comprensiva. Cuando estés listo, dijo, poniendo una mano en mi hombro con una ternura que me resultaba nueva y a la vez profundamente familiar, como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento adecuado para manifestarse. Esa noche, los tres regresamos a nuestras habitaciones en un silencio que ya no era tenso ni acusatorio, sino reflexivo, casi reverente. La casa Valverde, por primera vez en 30 años, parecía respirar con tranquilidad, liberada al fin del peso de los secretos que había albergado. A la mañana siguiente, cuando bajé a desayunar, encontré a mi madre y a la abuela Elena ya sentadas a la mesa. Algo había cambiado en ellas, en su postura, en la forma en que se miraban. Décadas de resentimiento silencioso parecían haberse disuelto, no completamente, porque algunas heridas son demasiado profundas para sanar de la noche a la mañana, pero lo suficiente para permitir que algo nuevo comenzara a crecer en su lugar. «Buenos días», dije, tomando asiento junto a ellas. «Buenos días, hijo», respondió mi madre, con una sonrisa pequeña pero sincera. La abuela Elena me miró con ojos que ya no juzgaban, sino que parecían pedir, silenciosamente, una segunda oportunidad. «He pensado», dijo después de un momento, «que quizás sería apropiado. Si tú estás de acuerdo, por supuesto, colocar una placa conmemorativa para Ricardo en el jardín, junto al roble grande. Sé que le gustaba sentarse allí a escribir cuando venía a visitar a Isabel». Mi madre contuvo el aliento, claramente sorprendida por esta sugerencia. «Creo que a él le habría gustado», respondí, sintiendo una extraña paz al hablar de este padre al que estaba conociendo después de su muerte. «Y quizás podríamos publicar su último manuscrito, el que me entregaste anoche. Si es tan bueno como Ecos de Piedra, merece ser leído». La abuela asintió, con una expresión que mezclaba remordimiento y esperanza. «Me ocuparé personalmente de ello», dijo. «Conozco a alguien en la editorial que publicó su primer libro. Estoy segura de que estarán interesados». Desayunamos en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por comentarios sencillos sobre el clima o los planes del día. No era una reconciliación completa, ni un final feliz de cuento de hadas. Era algo más real, más humano. El comienzo de un proceso de sanación que llevaría tiempo, que tendría altibajos, pero que al menos ahora era posible. Después del desayuno, tomé la carta de mi padre y salí al jardín. Me senté bajo el roble que la abuela había mencionado, aquel donde Ricardo Mendoza había escrito parte de sus obras. El día era claro, el aire fresco después de la tormenta de la noche anterior. Con dedos temblorosos, rompí el sello de cera y extraje una única hoja de papel. La letra era clara, firme, sin las prisas de quien sabe que va a morir en unas horas. Mi padre había escrito esta carta pensando en un futuro junto a mi madre y junto a mí, un futuro que le fue arrebatado. «Querido Alejandro», comenzaba la carta, «mientras escribo estas líneas, tú eres apenas un milagro recién descubierto en el vientre de tu madre. No sé si serás niño o niña, pero algo me dice que serás un hijo y que tu nombre será Alejandro, como mi abuelo, aquel viejo contador de historias que me inspiró a escribir. No puedo imaginar cómo serás cuando leas esto. ¿Tendrás los ojos de Isabel? Mi inclinación por las palabras. ¿Serás alto o bajo, tímido o extrovertido? Todo en ti es posibilidad pura, un libro aún no escrito.
Si estás leyendo esta carta, significa que los planes que tu madre y yo hemos hecho han dado resultado. Para cuando nazcan, estaremos lejos de esta casa, de esta familia que no entiende que el valor de una persona no se mide por su apellido o su cuenta bancaria, sino por la bondad de su corazón y la verdad de sus palabras. Te criaremos en un hogar donde nunca te sientas juzgado por ser quien eres, donde tus sueños, sean cuales sean, reciban aliento y no críticas, donde entiendas que el verdadero fracaso no es cometer errores o elegir un camino poco convencional, sino traicionarte a ti mismo por complacer a otros. Isabel y yo estamos asustados, no te lo negaré. Comenzar de nuevo nunca es fácil, pero también estamos llenos de esperanza. El premio que acabo de recibir nos dará un pequeño colchón económico, y tengo muchas ideas para nuevos libros. Tu madre habla de abrir una pequeña librería en algún pueblo costero. Yo le digo, medio en broma, que deberíamos llamarla Alejandría, por ti. Esta noche hablaré una última vez con tu abuela. Intentaré hacerle entender que el amor verdadero no se rinde ante las convenciones sociales, que Isabel y yo nos amamos y que ese amor nos ha dado el regalo más precioso de todos, tú. Quizás, en el fondo, ella lo comprenda. Quizás, cuando te conozca, su corazón se ablande. Las personas pueden cambiar, hijo mío, incluso las más obstinadas. Nunca pierdas la fe en esa posibilidad. Sea como sea, mañana comenzaremos nuestra nueva vida. Y tú, pequeño Alejandro, serás el corazón de esa vida. Nuestro norte, nuestra brújula, nuestra razón para ser valientes. Con todo mi amor, ahora y siempre, tu padre, Ricardo. Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas cuando terminé de leer. Lágrimas por lo que pudo haber sido, y no fue. Por aquel futuro brillante que se truncó en una noche de ira y orgullo mal entendido. Por el padre que nunca conocí y la vida que nunca viví. Pero también había algo más en mi corazón. Una extraña sensación de plenitud, de círculo completado. Durante toda mi vida me había sentido incompleto, como si me faltara una pieza fundamental para entenderme a mí mismo. Ahora esa pieza estaba en su lugar. Era hijo de Ricardo Mendoza, un escritor que había amado las palabras y las historias, que había creído en la verdad por encima de las convenciones, que había estado dispuesto a arriesgarlo todo por amor. Su sangre corría por mis venas, su sensibilidad hacia lo invisible, hacia los ecos del pasado, era también la mía. Nunca había sido un fracaso, solo había estado buscando mi camino en la dirección equivocada, intentando encajar en un molde que no estaba hecho para mí. Mientras doblaba cuidadosamente la carta para guardarla, sentí una brisa suave acariciar mi rostro. No era el viento habitual. Tenía algo distinto, algo que me recordaba a la presencia que habíamos sentido en la biblioteca la noche anterior. Mi padre, despidiéndose una última vez. Gracias, susurré al aire, a los árboles, a la casa que se alzaba a mis espaldas. Por la verdad, por la liberación. En los días siguientes, muchas cosas cambiaron en la casa Valverde. La abuela Elena, fiel a su palabra, encargó una hermosa placa de bronce que fue colocada junto al roble. En memoria de Ricardo Mendoza, 1928-1957, rezaba: escritor, amante de la verdad, padre añorado. Mi madre comenzó a hablar de Ricardo abiertamente, compartiendo conmigo recuerdos que había mantenido encerrados durante décadas. Cómo se habían conocido en una lectura de poesía, cómo él le había regalado un libro diferente cada domingo, cómo planeaban llamar a aquella librería soñada Alejandría, tal como mencionaba en su carta. En cuanto a mí, empecé a leer el manuscrito que mi padre había dejado inconcluso. Se titulaba La casa que escucha, y narraba la historia de una antigua mansión que absorbía las emociones de sus habitantes, sus secretos, sus miedos, hasta desarrollar una especie de conciencia propia. Era asombrosamente similar a lo que yo había experimentado toda mi vida en la casa Valverde. Decidí que lo terminaría, que completaría la obra de mi padre con mi propia voz, creando un puente entre lo que él comenzó y lo que yo podía aportar. No sería fácil,
pero sentía que era lo correcto, que era el homenaje perfecto a aquel hombre que me había dado la vida y que de alguna manera misteriosa me había protegido desde más allá de la muerte. La casa Valverde seguía siendo la misma estructura imponente de piedra y madera. Sus pasillos seguían siendo oscuros, sus techos altos, sus ventanales como ojos vigilantes sobre el pueblo. Pero algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no se escuchaban susurros inquietantes en las paredes. El reloj de péndulo ya no se detenía misteriosamente. Las sombras ya no parecían alargarse con vida propia. La casa había cumplido su propósito. Había guardado la verdad durante 30 años, esperando el momento adecuado para revelarla. Había protegido al hijo de Ricardo cuando nadie más podía hacerlo. Y ahora, liberada de su carga, parecía haber vuelto a ser simplemente eso, una casa. Hermosa, antigua, llena de historia, pero ya no inquietante. O eso creía yo, hasta aquella tarde, 6 meses después de la noche de la revelación, cuando encontré un viejo diario en el desván. Un diario que pertenecía a mi bisabuelo, el constructor original de la casa Valverde. En sus páginas amarillentas descubrí otra historia, otro secreto, otra injusticia cometida mucho antes del nacimiento de mi padre. Y mientras leía aquellas páginas, sentí de nuevo aquel susurro familiar en las paredes. Débil al principio, luego cada vez más claro. La casa Valverde no había terminado de hablar. Tenía más verdades que revelar, más historias que contar. Y yo, hijo de Ricardo Mendoza, nieto de Isabel Valverde, estaba allí para escucharlas, para darles voz, para asegurarme de que ningún secreto quedara enterrado, de que ninguna injusticia quedara sin respuesta. Porque algunas casas, como había escrito mi padre, no son solo estructuras de piedra y madera. Son testigos, guardianes, y a veces, solo a veces, encuentran la manera de hacer oír su voz. Pero esa, queridos oyentes, es una historia para otra noche, cuando las sombras sean largas y el viento susurre entre los árboles. Cuando estéis dispuestos a escuchar, una vez más, los ecos del pasado que nunca muere del todo. Hasta entonces, cerrad bien vuestras puertas. Prestad atención a los susurros de vuestras propias casas. Y recordad que las palabras, tanto las pronunciadas como las calladas, tienen poder. El poder de herir, el poder de sanar, y a veces, el poder de despertar algo que ha estado dormido durante mucho, mucho tiempo. Buenas noches.